José Luis nos está viendo desde Puno. Nos alegra bastante, de verdad, el equipo de desarrollo que nos vean de diferentes partes del país, desde Puno, Juliaca, Tacna, porque nos motiva a continuar dando estas videoconferencias semanas tras semanas. Nos gusta que tener tanta asistencia como venimos teniendo todas las semanas, ya que las capacitaciones que brindamos son gratuitas, ¿no? Con el fin de contribuir a la capacitación para nuestros servidores públicos. También algo que nos gustaría a Desarrollo Global es escuchar sus sugerencias, porque semana tras semana disertamos diferentes temas de videoconferencias. Entonces, podrían mandarnos sus sugerencias de qué temas les gustaría que tratemos o hablemos en nuestra próxima videoconferencia, y así podemos programar una videoconferencia que sea de su interés de ustedes. Nos envían un correo a asesoría@desarrolloglobal.p y nos estarían sugiriendo el tema de la próxima videoconferencia, ¿no? Ha sido un gusto por mí, les doy la bienvenida. Les dejo con el especialista, el magíster Julio Putriano. Preparen sus preguntas para que le puedan hacer el especialista. Yo muy contento de estar aquí nuevamente en Desarrollo Global, una empresa que apuesta por el desarrollo de capacidades en el sector público, a gestores que quieren y están comprometidos con el desarrollo de nuestro país, con la felicidad de todos los peruanos. Soy Julio César Putriano Suárez, especialista en gestión pública, y hoy día he venido a hablarles sobre dos temas que son fundamentales. Y creo que acá vamos a pisar algunos callitos, pero me van a perdonar. El Perú no puede, digamos, tener siempre pues, un coro de ángeles que repitan la misma canción de los órganos rectores. Tenemos también que avanzar y colocar nuevas ideas, porque lo que tenemos que hacer no solamente es mejorar, sino también tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en cómo hacemos la gestión pública. Y en esa dirección, entonces, hay dos conceptos que están asociados pues a este tema, al nombre de esta pequeña conferencia. Creación de valor e innovación estratégica para el sector público. Dos temas que de repente ustedes deben haber escuchado en algún momento, pero que en realidad pues todavía son extraños en la administración pública. A pesar, por ejemplo, que el valor público, ese concepto que acuñara el señor Mark Moore ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Él fue el que propuso, el que creó el concepto de valor público, un poco influenciado también por el sector privado, ¿no? Donde se ha desarrollado el concepto de valor como una categoría que pretende generar una sintonía entre los ciudadanos y pues el sector público. Entonces este elemento importante, valor, que es de la empresa privada, cuando se asocia al concepto de lo público, pues aparece una cuestión muy potente, muy interesante, que inclusive ha sido recogida en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que se lanzó hace algún tiempo por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros a la luz de la Ley 27658. Pero en fin, ese es un tema importante. Y el otro tema importante, creo que ese sí es novedoso, bastante novedoso, los dos son novedosos, pero este segundo también tiene que ver con la innovación estratégica. Esa palabra innovación es una palabra que no existe en el diccionario de administración pública peruana. Nosotros mejoramos, pero no innovamos. Mejoramos procesos, nosotros reducimos costos de repente, ¿no? En el mejor de los casos, pero innovamos muy poco. Cuando vemos las mejores prácticas tienen que ver con simplificación administrativa. Tienen que ver con utilizar tecnologías de información en las cosas que hacemos. Muy bien, lo hacemos un poco más rápido y perfecto. Eso es importante, pero también es importante dar saltos. Y los saltos hacia el futuro los hacemos con innovación. Bueno, además yo quiero darle las gracias y saludar a muchos de ustedes. Allá veo también Rubén, antes lo he visto a José Luis, Wander desde Tumbes. Lo siento mucho gusto de verlos
a través de este maravilloso medio que es la internet y que es el streaming y que es todas estas tecnologías de información que están al servicio de expandir el conocimiento. Muy bien, bueno, ya ustedes verán en pantalla que les hemos mejorado la presentación. Ustedes ahí pueden ver, ¿no es cierto?, la presentación, y vamos un poquito avanzando en lo que es la presentación. Entonces, decíamos que teníamos dos temas, ¿no? El primero que está asociado a lo que es el valor público. Y ahí le pongo algo que es interesante. La R no basta. ¿Y cuál es esa R? La R de los resultados. Hoy en día en nuestro país hablamos los resultados, la gestión por resultados, el presupuesto por resultados. Y vemos inclusive que en algunos casos, en algunos indicadores, en algunos programas presupuestales, se están logrando resultados. Pero yo te pregunto, ¿la gente está contenta con los servicios que brinda el Estado? ¿La gente tiene una buena experiencia a la hora de interactuar con el Estado? ¿La gente se compra el pleito, se compromete, ¿no es cierto?, comparte, entiende, encaja la percepción de valor con la propuesta de valor que plantea la administración pública? La gente se compromete, la gente participa, cogestiona. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos diciendo que todavía falta algunos elementos en esta ecuación. Eso lo vamos a ver con bastante detenimiento ahorita mismo. Y el segundo tema, ¿no es cierto?, es el que tiene que ver con la innovación. Y ahí le he puesto un subtítulo que es importante. El subtítulo tiene que ver con hacer más con menos. Y eso es un poquito, vamos a decirlo así, lo que se busca en la administración pública actual. Cualquier país serio que tiene una administración pública seria, que hace gestión pública, busca hacer más con menos. Aquí, cuando quiero hacer más, dame presupuesto. Oiga, no hay plata. Los esquemas, el contexto fiscal, el contexto macroeconómico no es halagador. El Perú puede ir creciendo en estos próximos años, pero eso no significa que el Estado tenga más recursos. Entonces, no se trata tampoco de ahorrar, ni se trata de ser eficiente. Se trata de hacer más con menos. Y para hacer más con menos, yo necesito innovar. Entonces, alrededor de estos conceptos vamos a hablar de diferentes temas que espero les gusten, queridos amigos. Solo tenemos una hora, ya hemos avanzado 10 minutos, pero vamos a tratar de presentar los elementos principales de estos conceptos que son necesarios. A ver, entonces, vamos con el valor público. La R no basta, que es nuestro primer tema. Hoy en día vivimos un capítulo interesante en la administración pública peruana. Solo los resultados salvarán al Perú. Y eso, en realidad, hay que verlo. Los resultados, como se definen, bueno, en la metodología que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también en la literatura especializada, los resultados son cambios en la situación o característica de las personas. Es decir, cuando hablamos de resultados, estamos hablando de beneficios o de bienestar que siente, que perciben, que experimenta un sector de la población o todos. Cuando hablamos de resultados, entonces decimos, bueno, esta persona estaba enferma y ahora está sana. Esta persona no tenía empleo y ahora tiene empleo. Esta persona estaba fuera del estado del esquema financiero y ahora está dentro del esquema financiero. Esta persona no tenía buena educación y ahora sí la tiene. Esta persona no tenía habitación, no tenía agua, no tenía desagüe y ahora sí lo tiene. Entonces, cuando hablamos de resultados, hablamos de cambio en la situación o característica de las personas. Entonces, esta lógica de la gestión por resultados lo que busca es generar bienestar para la gente, para la población objetivo. Lo que busca es, pues, si se quiere, caritas felices. Si estamos una carita así y después una carita feliz, es que algo se ha producido, algo se ha dado para que la gente mejore su estado de bienestar. Y en esa dirección es interesante o son interesantes varias cosas, ¿no?
Porque yo digo acá, la R no basta. Y de hecho la R no basta. Si nosotros preguntamos a los usuarios, por ejemplo, los servicios de salud, o de los servicios educativos, o de alguna municipalidad, o de algún gobierno regional, y le preguntamos qué le ha parecido la atención, cómo se siente, ¿usted vendría otra vez por aquí? Por favor, crucecita, yo ya no regreso más, ya hasta aquí es suficiente. Es decir, pueden haber resultados, pero con malos servicios. Una cosa que es importante, ojo. Entonces, yo puedo estar brindando servicios que producen resultados, pero esos servicios no son de buena calidad, son de mala calidad. Entonces, ahí hay un tema que es importante. El profesor de la Universidad de Harvard, el señor Mark Moore, nos enseña que la ecuación del valor público tiene una variable que tiene que ver con los servicios, otra variable que tiene que ver con los resultados y hay una tercera variable. La tercera variable tiene que ver, pues, ¿con qué? Tiene que ver con la confianza o también llamada la legitimidad. Entonces, si queremos verlo así, tenemos que la ecuación de valor público, vamos a verlo aquí, ¿no es cierto? Vamos a escribir valor público, ¿no es cierto? Valor público tiene tres elementos que son fundamentales. En primer lugar, vamos a decir los servicios. Ese es el primer elemento fundamental. En segundo lugar, tenemos que ver con los resultados, que son los cambios en el bienestar de las personas. Y en tercer lugar, que es importante, tiene que ver con la confianza. Esto es un elemento fundamental. Entonces, cuando hablamos de valor público, estamos hablando de la interacción de estos tres elementos que son importantes. Valor público, entonces, implica una ecuación que tiene tres variables. La variable de los resultados, la variable de los servicios y la variable de la confianza. No hay valor público cuando solamente hay resultados, porque los servicios tienen que mejorar. Los servicios tienen que cumplir con dos condiciones. Tienen que cumplir con satisfacer las necesidades de la población, que es un tema importante, y además con las expectativas. Y aún más, sorprender. Es decir, lo que no se espera hacer, hacerlo. Entonces, necesidades, expectativas y sorprender son elementos que hacen que busquemos no solamente prestar servicios, sino lo que queremos es la experiencia del ciudadano, ¿no? Citizen experience, se dice en inglés, ¿no es cierto? La experiencia del ciudadano es importante. En los resultados, a mí me gusta dibujarlo bien sencillito. ¿Cómo yo puedo resumir los resultados? Simplemente así. Estaba así y ahora estoy así. Los resultados siempre tienen que ver con las personas. No lo olviden, con las personas. Y de otro lado, que es un tema importante, la confianza. La confianza es un elemento sumamente valioso ahora que se habla de gobernanza y ahora que se habla de gobierno colaborativo. El gobierno colaborativo casi no existe acá en el país, es un tema que se maneja en otras partes del mundo con mucho éxito, pero acá todavía no. Nos falta liderazgo, nos falta varias cosas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿no es cierto? Pero la confianza tiene que ver con la legitimidad. Y la legitimidad se construye con liderazgo y con una agenda pública que acerque los intereses de todos los actores con el liderazgo del gobierno. Entonces, allí hay que tener varios elementos que son importantes a considerar, pero este es un elemento importante. Lo que acabo de escribir, sencillito, es un poquito la fórmula, la ecuación importante del valor público. Tiene tres elementos: los resultados, los servicios y la confianza, que es un tema importante. Muy bien, entonces, para avanzar en esto, si ustedes ven la transparencia, yo les estoy poniendo tres cosas que son interesantes, ¿no es cierto? La primera de ellas, valor público no basta. Muy bien.
Y vamos a hablar de 3 temas que son interesantes. El primero tiene que ver con la falacia de las 3 Es. El segundo, hacer más con menos. Y el tercero, vamos a hablar sobre el valor público, teoría y un poco de práctica. Entonces, ¿preparados? Muy bien, vamos a avanzar. Estamos haciéndolo bastante expeditivo esto. Esto tiene, cada tema tenemos para una conferencia y seguramente nos vamos a ver. Desarrollo Global siempre está comprometido con desarrollar capacidades. Pero vamos a comentar y voy a dejarles algunas pistas. En el PowerPoint que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, ¿no es cierto? Hay algunas billetitas donde están algunos links con páginas web para que ustedes puedan buscar más información sobre los temas que estamos tratando. Creo que eso les va a gustar muchísimo, queridos amigos. Bueno, hay que innovar y también tienen que innovar los docentes, ¿no? Así como innova Desarrollo Global, también tenemos que innovar todos y creo que ese es un tema importantísimo para avanzar en nuestro país. Entonces, vamos a empezar. La falacia de las 3 Es. ¿Qué me quiero decir con esto de las 3 Es? A ver, vamos a nuestro blog, que es un tema importante. Las 3 Es vienen del consenso de Washington. Las 3 Es. La E de la eficacia. La E de la eficiencia. Y la E de la economía. Entonces ustedes tienen eficacia, eficiencia y economía. Las 3 Es, ¿no es cierto? Ahora bien, muy bien. Entonces, esto de aquí, la eficacia, la eficiencia y la economía, eso lo sabe cualquier ingeniero, los ciudadanos mortales no, pero esto tiene que ver con un tema fundamental. Esto incide en los procesos productivos al interior de una organización. Entonces, cuando hablamos de eficacia, eficiencia y economía, estamos hablando de mejorar lo que está adentro, no lo que está afuera. ¿No es cierto? Entonces, ahí aparecen algunos elementos que son interesantes. Eficacia, eficiencia y economía tiende a ver con ser eficiente en los recursos que administro, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Pero tenemos más en la administración pública. Entonces, el elemento fundamental aquí, ¿no es cierto?, es comenzar a explorar en qué estado estamos y comenzar a mirar si eso es suficiente para que nuestro querido país y la gestión pública peruana avance. Entonces, agárrense por favor, de repente voy a ser un poquito disruptivo, pero el Perú necesita avanzar y vamos con eso. Entonces, miren ustedes aquí, he querido empezar con una frase del maestro Prahalat. Esta frase ustedes la están viendo ya en la presentación, ¿no es cierto? Cuando Prahalat nos dice algo interesante, a ver si podemos ponchar la presentación. Si tus aspiraciones no son más que los recursos, que tus recursos, entonces tú no eres un emprendedor. Vuelvo a repetir porque este es un tema importante. C.K. Prahalat es uno de los gurús mundiales de la gestión estratégica. Él ha creado una estrategia muy importante, la estrategia de base de la pirámide, Base of Pyramid o BOP, ¿no es cierto? Muy importante. Lamentablemente acá en el Perú estamos huérfanos de estrategias, ya vamos a hablar sobre eso. Nuestra planificación estratégica no tiene estrategias, pero bueno, ya ese es un elemento que vamos a trabajarlo a renglón seguido. Pero Prahalat nos da una consideración que es importante. Si tus aspiraciones no van más allá de tus recursos, tú no eres un gestor. Porque acá en el Perú, para hacer algo, tengo que tener plata. Y más en el sector público. Entonces, si no tengo recursos, no hago nada. Ya, esa mentalidad no es la de un gestor, la de un estratega, ni es tampoco la que puede permitirnos crear valor público. ¿Por qué?
las aspiraciones tienen que estar más allá de los recursos disponibles. Porque para eso el señor Prahalad inventó un concepto que es muy importante. El concepto se llama Strategy Intent. ¿Qué significa eso? Intento estratégico o propósito estratégico. Es decir, yo tengo que forzar a la organización a ir hacia adelante. Yo tengo que hacer que la organización pública traiga el futuro al presente. Y eso significa un gran esfuerzo para romper paradigmas, damas y caballeros. Entonces, ahí hay un elemento que es muy importante tener en cuenta. Entonces, recuerden a Prahalad. No se trata, no me han aprobado presupuesto, entonces ahora yo no puedo hacerlo. Siempre se puede. Así como algún entrenador de fútbol decía, sí se puede. Está bien, eso es una buena frase, pero tal vez podríamos agregar un poquito ahí, decir, siempre se puede. La cuestión es cómo lo vamos a hacer. Y cómo lo vamos a hacer exige dos cosas. Un olfato, un sentido de crear valor y de otro lado, capacidad para innovar. Y esas cosas no caen del cielo. Esas cosas tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, tenemos pues que romper esquemas, ser disruptivo, ser innovador, ser un visionario, significa salir de la caja. Y habrá un momento en que tengamos una videoconferencia sobre esos temas, solo sobre innovación, pero vamos adelante. Entonces, decíamos que para ir hacia adelante, pues requiero romper, cambiar paradigmas, ¿verdad? Ese es un elemento importantísimo. ¿Y qué paradigmas, qué cosa quiero hablar sobre paradigmas? Aquí he hecho un cuadrito que compara dos cosas que son importantes, ¿no? El paradigma actual que tenemos en la administración pública, creemos, ¿no? Consideramos que somos muy modernos, ¿no? Cuando hablamos de el interés público, las políticas son definidas por los expertos. Tenemos un gabinete de lujo, ¿no? Tenemos lo mejorcito de la administración pública, de la gestión en el aparato público. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Ese es el paradigma actual. Por alguna razón, ¿no? Creemos que si tenemos a los mejores gestores, ¿no? A los mejores tecnócratas, pues todo va a funcionar bien. Segundo lugar, la eficiencia. Solo la eficiencia salvará al país. Bueno, yo les digo que no. En ninguna parte del mundo ser solamente eficiente te garantiza colocarte en el futuro. En ninguna parte del mundo un país siendo eficiente ha logrado desarrollo. Son otros los elementos que tenemos que considerar. No te digo que le esté de más, si es necesario, pero no son los trazadores, no son los que empujan el carro. Un tercer elemento del paradigma actual, se habla, por ejemplo, de administrar, ¿no? Los sistemas administrativos son los que dirigen la gestión pública. Es el colmo, porque los sistemas administrativos, como muy bien lo dice la ley 29158, se encargan por velar por el adecuado y correcto uso de los recursos públicos. Logística, contrataciones, presupuestos, todo eso tiene que ver con manejar bien las finanzas, pero administración no basta. Los sistemas administrativos no gestionan. El nivel de gestión es otro nivel. Es la capacidad para lograr objetivos y metas, para transformar la realidad. Y ese tema no lo estamos viendo. Entonces, no le echemos la culpa a los gestores. No le echemos la culpa a un individuo u otro. Es el sistema, es el modelo el que tenemos que avanzar. Y no hay un liderazgo para modernizar la gestión pública en nuestro querido país. Entonces, ahí hay un elemento que tenemos que, digamos, trabajar. Entonces, interés público definido por los expertos, eficiencia, administración, control de la legalidad. Recién ahora tenemos nuevo contralor, le deseo mucho éxito a Nelson, ¿no es cierto? Pero el control tiene que ir a controlar lo importante, la gestión, a ver si tenemos la capacidad para desempeñarnos correctamente.
Controla si cumpliste con esta norma, si no cumpliste con esta norma. Bueno, eso ya no lo hacen las administraciones públicas en el mundo. Lo que estamos buscando ahora no es un elemento que tiene que ver con simplemente cumplir con normas. Yo puedo cumplir con todas las normas y no hacer nada. Así de simple. Tenemos que avanzar en una dirección diferente. Entonces, especificar funciones, ¿no? Se busca que esté claramente delimitada la autoridad y las estructuras orgánicas. Se busca justificar los costos, ¿no? ¿Por qué quieres esto? Las presentaciones del presupuesto son justificaciones de costos. Se habla del presupuesto por resultados, pero al final es, dime qué cosa vas a gastar. Implantar la responsabilidad, ¿no? Todos tienen que ser responsables, ámbitos de competencia funcional, seguir reglas y procedimientos y operar sistemas administrativos como la panacea de la administración pública. Bueno, pues, de eso no habla el mundo ahora. Acá en el Perú esto es lo máximo. Acá en el Perú esto es, como decir, hemos llegado a la tierra prometida. Somos Moiséses, ¿no? Pero yo les quiero decir que en el mundo, ¿de qué se habla? En lugar de interés público definido por los expertos, es la agenda pública la que debe colocarse. La agenda pública en el sentido de la ciencia de las políticas públicas. La agenda pública se construye por el gobernante que haga clic con los problemas más sentidos de la sociedad y del mercado, ¿no es cierto? Y que tenga digamos, entendimiento por el aparato burocrático. Hay tres actores que son interesantes ahí: el actor político, la sociedad del mercado y el aparato público. Porque si el actor político quiere y decide, y la sociedad quiere, y también hay voluntad popular, y el aparato público no está comprometido ni entiende la política, entonces eso no es posible. Ahí nos enseña la ciencia las políticas públicas, ¿no es cierto?, que hay tres elementos que hacen posible que las políticas públicas, que las decisiones de gobierno se hagan realidad. Tiene que haber una interacción, una sintonía entre la demanda social y del mercado, la decisión política y la posibilidad técnico-administrativa. A ver, vamos a verlo en una transparencia para que ustedes lo vean bien interesante. Esto se llama la triple posibilidad. Vamos a ponerlo aquí. Triple posibilidad. Entonces, ustedes tienen aquí tres cosas. Tienen que tener demanda. Tiene que responder a demanda social, la demanda también del mercado, o sea, ese es un elemento. Tiene que responder también, tiene que tener decisión política, porque si no, no hay nada, ¿no es cierto? Y además, tiene que tener la posibilidad técnica y administrativa. Ahí está. Estas tres cosas, posibilidad técnica administrativa, la decisión política, ¿no es cierto?, y la demanda social, son elementos importantes, ¿no?, de trabajar para mirar, ¿no es cierto?, para que sea posible que una decisión política se convierta en realidad. Eso es la triple posibilidad. Estas tres cosas. Entonces, para que exista esto, ¿no es cierto?, tiene que avanzarse. Entonces, un elemento que se utiliza en el esquema de gobierno colaborativo, pues que exista agenda pública. ¿Cómo se construye la agenda pública? Bueno, los problemas más sentidos de la sociedad se levantan. Se hace una lista de problemas, issues, ¿no? En inglés, issues. ¿Ok? El decisor político dice, muy bien, vamos a priorizar estos problemas. Entonces, sí estoy de acuerdo que agua y desagüe. Sí estoy de acuerdo con seguridad ciudadana. Sí estoy de acuerdo con la salud, con la educación. Muy bien, con reactivación económica. Y aquí estos señores tienen que entender de qué se trata. La posibilidad técnico-administrativa es el aparato público, es la burocracia. ¿No es cierto? Ellos tienen que entender de qué se trata. Tienen que saber cuáles son los puntos. Tienen que saber por qué son prioritarios. Y tienen que armar los programas,
las estrategias, vamos a decirlo así, para llevar esta decisión a la práctica. Entonces, a estas tres cosas se llama la triple posibilidad, que es un elemento que se estudia mucho en políticas públicas. Entonces, el nuevo paradigma de la administración pública lo que busca es la agenda pública. Y en segundo lugar, cuando ustedes ven eficiencia, lo que buscamos ahí en eficiencia, ¿qué cosa es? Bien, no solamente se trata de ser eficientes, porque la eficiencia finalmente es un beneficio para nosotros como entidad pública, ¿no? Yo soy eficiente, sí, porque hago más con menos, ¿no es cierto? Ya, muy bien, hago más con lo mismo que me dan. Pero cuando hablo de el nuevo paradigma, lo que busco es calidad. Me coloco en los zapatos del otro. Entonces, respondo a las necesidades del otro, en este caso del ciudadano. Satisfago sus expectativas. Entonces, necesidades y expectativas. ¿Ustedes saben la diferencia? Bueno, es importante. En nuestro país no existe algo. Se pregona, ¿no?, un Estado al servicio ciudadano y no hay marketing público. O sea, hay marketing privado, pero no hay marketing público. Es inconcebible, es un pecado mortal. Claro que sí, porque si es un Estado que está al servicio ciudadano, pues tenemos que conocer qué es lo que el ciudadano necesita, cómo lo quiere, cuál es su cultura, cuál es su racionalidad, qué sería mejor para él, cómo poderle entregar, cómo poderle distribuir. ¿Él estaría dispuesto a participar? ¿Qué más quisiera? Cuando hablamos de eso, queridos amigos, no hablamos de una propuesta de valor en función de las necesidades y las expectativas del ciudadano, pero también hablamos de algo más importante, que eso sea, vamos a decirlo así, se produzca un engarce entre la propuesta de valor que nosotros presentamos al ciudadano y su validación. Esto es lo que yo quiero. Esto para mí es importante. Sí, y además estoy dispuesto a hacer cola. Porque yo sé que esto es importante. No debería ningún ciudadano hacer cola, dicho sea de paso. Pero algunas veces cuando algo tiene demasiado valor, entonces yo puedo estar una semana con mi carpita esperándome a comprar una entrada para ir a ver al artista que le gusta, ¿no? A Chacalón, bueno, por último. Entonces, ahí lo que ustedes tienen, pues, es eso. Entonces, hablamos de calidad, hablamos de costo-efectividad. Costo-efectividad tiene que ver con trabajar tempranamente, por ir al primer nivel de atención, en el caso de salud, por ejemplo. Evitar que la gente se enferme. No puede ser, pues ahora tenemos más operaciones de corazón abierto. Sí, pues, ¿y cuántas más vamos a poder soportar? Son carísimas. Entonces, lo que necesitamos es que la gente coma bien, que la gente haga deporte, que la gente sea más saludable. Y eso significa también cambiar estilos de vida. Eso es más costo efectivo, porque eso no nos cuesta tanto que lo otro. Entonces, igual en la seguridad ciudadana, etc. Las intervenciones estatales se dan al inicio, antes que se produzcan los daños mayores, los problemas mayores. Si yo quiero jóvenes que estén comprometidos con su desarrollo personal, jóvenes que sean dueños de su destino, pues con esos jóvenes tengo que trabajar de niños. Entonces, yo me preocupo de los niños de 0 a 5 años, y los niños de 5 a 12, a 13 años, los adolescentes, ¿qué políticas públicas hay para ellos? ¿Qué lugares, qué espacios públicos hay para ellos? Entonces, ahí hay un elemento interesante. Entonces, si vamos a manejarlo por etapas de vida o vamos a manejarlo por diferentes enfoques, entonces yo les pregunto, queridos amigos, necesitamos trabajar, ¿no es cierto?, mirando qué valor creamos para la gente. Entonces, estamos diciendo, ¿no? No lo definen los expertos, hay una agenda pública que se construye de la manera que hemos conversado. No solamente se trata de eficiencia, se trata de buscar calidad, se trata de buscar costo-efectividad, otras cosas. No solamente se trata de administrar, que significa velar, cuidar con los recursos, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto esto? Mi balance sea perfecto. Se trata de gestionar. Y cuando hablamos de gestionar, este concepto gestionar ha incorporado el concepto management, que es en inglés, ¿no es cierto?, el de manejar una organización. Management significa lograr objetivos, transformar una realidad con liderazgo,
¿no es cierto? Con liderazgo, con planificación, tomando decisiones y asumiendo el riesgo de esas decisiones, avanzando. Entonces, acá en el Perú, nosotros bien, gracias, cumplimos con las normas. Oye, cumpliste con la norma, con la ley de contrataciones, con la directiva tal, perfecto. Eres un buen administrador, te felicito. Pero eso no es suficiente para sacar nuestro país adelante. Tenemos que gestionar. Gestionar significa ir adelante. Así estábamos y ahora estamos así. Yo puedo cumplir con todos los procedimientos, pero la gente se demora para atenderte acá en el hospital 4 horas. Desde que llega hasta que yo te atienda. Yo soy gestor. Puedo estar cumpliendo con todos los procedimientos, no me salto ni uno. Me cumplo todo al pie de la letra. Eso no te hace bien. Eso no crea valor y eso no significa avanzar. Avanzar significa cumplo con todos los procedimientos, pero a esa persona la atiendo en media hora. Y no más. Y cuando llega a la caja, no tiene que ir a cambiar su billete de 100 soles porque en la caja no tiene sencillo. Y cuando llega al consultorio, pues tiene ahí su historia clínica, no es que no la encuentra. Cuando hablamos de eso, estamos hablando pues de gestión. Entonces, miren ustedes esta tablita, porque cada concepto está relacionado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen allí también el control de legalidad, el control de gestión. Especificar funciones. Ahora lo que se trata de ver cuál es tu misión, cuál es tu rol, cuál es tu papel. Y también cuáles son los servicios. Y hay servicios, productos internos, intermedios, y hay productos finales que entregas al ciudadano. Entonces, la misión, tu rol, tu razón de ser, qué aportas a la organización, cómo es que tú ayudas a lograr los objetivos de la organización, son elementos importantes en el mundo de hoy. En el mundo de ayer no, pero acá en el Perú todavía estamos entre ayer y el hoy, ¿no es cierto? Además, autoridad y estructura. Bueno, eso ya suena pues a decimonónico. De eso, jerarquía de autoridad, eso lo hablaba pues Max Weber cuando hace la caracterización de la organización burocrática. Ahora lo que se habla, por ejemplo, es de gobierno abierto. El gobierno abierto es un concepto muy importante, yo los invito a que ustedes revisen por favor, es un concepto muy importante, pero también se habla de ecosistemas organizacionales. ¿Qué cosa es un ecosistema organizacional? Se lo voy a poner acá, esta pizarrita que ya me gustó, ya que es importante, ¿no? Acá está la entidad pública. Esta es la entidad. A ver, muy bien. Esta es la entidad pública. ¿Con quién trabajas cuando preguntas a alguien de la administración pública? Ah, yo trabajo con el MEF. Ah, ya, perfecto. ¿Con quién más trabajas? Bueno, también trabajo con la Contraloría. Ok, con la Contraloría General de la República. ¿Y con quién más trabajas? Bueno, algunas veces trabajo pues con la policía, la Policía Nacional del Perú. Perfecto. ¿Y con nadie más trabajas? No, pues. También trabajas tú ¿con quién? Con la sociedad civil, ¿no es cierto? También trabajas con las organizaciones de padres de familia, con las APAFAS. APAFAS. También trabajas de repente con establecimientos de salud. También trabajas con las comunidades campesinas. ¿No es cierto? También trabajas con la universidad. También trabajas con los colegios profesionales. Entonces, cuando hablamos de universidad, APAFAS, colegios profesionales, establecimientos de salud, ¿no es cierto? Estamos hablando que estas relaciones que hay entre estos actores y la entidad, ¿no es cierto? Esto es un ecosistema organizacional. Hay relaciones, donde acá no puede haber jerarquía. Esos son principios de redes. Ahí no puede haber jerarquía. Entonces, no hay jerarquía acá, pues. ¿Qué cosa es lo que hay? Existe una palabra nueva. Heterarquía. Heterarquía. Esta es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que revisar, son cosas de lo nuevo. No puede haber un gestor público que crea que va a luchar contra la pobreza o que va a llevar agua para todos, simplemente pensando que tiene que manejar bien su entidad. Tiene que trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, tiene que trabajar con la junta de agua, etc. Tiene que trabajar con una serie, ¿no es cierto?, de actores para sacar adelante una decisión, un servicio público.
Los ecosistemas organizacionales son importantes. Por eso que en el mundo no se habla como acá se habla, relaciones intergubernamentales, ¿no es cierto? Intersectoriales, ¿no es cierto? Acá en el Perú nos hemos quedado en la época de la carreta, ¿no? A mí me da cosa, ¿no? Ahora se habla de relaciones multinivel. Porque lo multinivel tiene que ver con actores públicos, actores privados, actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, que se van dando, se van tejiendo, ¿no es cierto?, en diferentes escalas, porque nosotros tenemos niveles de gobierno intermedio, nacional y local, ¿no es cierto? Y eso genera un elemento fundamental a la hora de hacer políticas públicas. Entonces, no se trata de justificar costos, se trata de crear valor, no se trata de implantar responsabilidad, se trata de evaluar el desempeño, no se trata de operar sistemas administrativos, se trata de que los sistemas funcionales lideren la gestión pública. Ahorita, por ejemplo, los sistemas administrativos son los que lideran la gestión pública. A un ministro del MEF le puede decir no. ¿Dónde? Si las políticas públicas son decisiones de gobierno, claro, tengo que utilizar correctamente los recursos públicos, pero tengo que ir avanzando en esa dirección. Muy bien. Entonces, acá quiero hacer un recuento de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Tenemos la política nacional de modernización y ahí lo voy a dejar en este tema que es bien interesante, pero ya no hay tiempo. Mire, tengo que pasar a otros temas. La política de modernización nos habla de la famosa gestión por procesos. Todos quieren gestión por procesos. Todos quieren su mapa de procesos. Les voy a decir, queridos amigos, que con eso no llegamos ni a la esquina. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Nos habla la política nacional de modernización. Nos habla también la metodología esta de implementación de la gestión por procesos que aprobaba la Secretaría de Gestión Pública, ¿ok? Nos habla también servir cuando habla de procesos y lo define como un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Pero a la hora de mirar lo que está pasando, yo quisiera que ustedes revisen este libro, Value Stream Mapping. Esto de aquí, el famoso BSM, bueno, esto los ingenieros lo saben, pero también es importante que ustedes lo sepan, pues. Entonces, nosotros nos han pedido la gestión por procesos, solo la gestión por procesos salvará al Perú, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es el mapeo de procesos? Esto de acá, miren esta cosa. Sugerencia, mapeo de procesos, seguimos concibiendo la administración pública por compartimentos estancos. Hemos dado un pequeño avance, pero no es suficiente. Tenemos que caminar hacia lo que se conoce como el Value Stream Mapping. ¿Qué cosa es el Value Stream Mapping? Vamos a mapear el flujo o la cadena de valor. ¿Ya? Mapear el flujo de valor. Entonces, cuando hacemos mapeo de procesos, lo que estamos haciendo es identificar la voz del cliente, clasificar las salidas del proceso y las entradas. En el Value Stream Mapping, lo que hacemos es identificar el valor añadido y los residuos entre y dentro de los procesos. Entonces, no se trata pues de identificar qué procesos hay y ordenarlos, porque eso es lo que hacemos ahora. No. Significa tener una comprensión total de cómo se interactúan los procesos, cómo añade un proceso valor al siguiente proceso y cuáles son los residuos que se producen, las mermas o residuos que se producen, ¿no es cierto?, entre proceso y proceso. O sea, no es un análisis al interno del proceso, sino es un análisis entre procesos. Bueno, eso no lo estamos haciendo en el Perú. En el Perú no estamos haciendo eso. Por eso es que no tenemos una comprensión general de cómo funciona nuestra organización. Y ojo, que este elemento, el BSM, se maneja en el Perú. Ahí les he puesto algunos links, ¿no?, de una clase, por ejemplo, que hacen muchachos de la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo se mapea este proceso. Entonces, ¿cómo están? Entonces, miren, el mapeo de procesos lo que hace es definir los bordes del proceso y son los pasos de alto nivel, ¿no?, que se incluyen en este elemento. Bueno, pero cuando hablamos de digámoslo así, de mapear
flujos de valor, ¿no? De mapear flujos de valor. Esos mapas son detallados, que implican muchos pasos, se centran tanto en la información como en los flujos de los materiales. Es decir, me interesa a mí saber esas relaciones de proceso, qué pasa con los materiales, ¿no? Cómo va el flujo de los materiales y cómo va el flujo de la información. Entonces ustedes tienen ahí una cosa bien interesante, ¿no? Ustedes van examinando desde el proveedor de los que nos dan las cosas hasta que entregamos el servicio al usuario, toda esa línea, ese sistema de valor, ¿no? Me engarzo con el proveedor, me engarzo con el usuario, con el ciudadano. Entonces lo veo una lógica de conjunto. Acá en el mapeo de procesos, los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte. Ve tú a saber cómo se articulan. No pues, ¿no? No. En el BSM, el Value Stream Mapping o el mapeo del flujo de valor, lo que ustedes hacen es un control muy específico de cómo se van integrando, cuáles son las mermas, cuáles son las salidas, las entradas, ¿no es cierto? Los desperdicios, ¿no? Los waste en inglés, que se producen entre ellos, los tiempos muertos, los tiempos que realmente se producen, etcétera, porque tú tienes 3 líneas de trabajo, ¿no? La línea del tiempo, la línea del flujo de trabajos, ¿no es cierto? Y la línea de la información que se produce entre los procesos y cómo se da. Ahorita vamos a ver un esquema. Es impresionante. Es una herramienta que se utiliza para crear valor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Entonces, en este curso, bueno, que es chiquitito, en esta conferencia yo les quiero traer las cosas que se están haciendo y que deberíamos hacer y que no estamos haciendo. Por ejemplo, el mapeo de procesos se concentra en cada proceso. Analiza cada proceso, a ver cómo se llama el proceso, cuáles son los objetivos, cuál es el indicador del proceso, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas. Su foco es el proceso. Pero en el otro lado, ¿no es cierto? Se considera todo el flujo de valor. Yo tengo que entender cómo se concatenan los procesos entre sí. Porque, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Tengo buenos médicos, tengo establecimientos de salud, falta la gasa. A la espalda del Cerro San Cristóbal. A metros del Palacio de Gobierno falta gasa. ¿Y por qué falta gasa en caja de agua? Porque hay un divorcio hay una fractura entre el suministro, el abastecimiento y la línea, los misionales. Entonces, ahí no hemos visto, si hiciéramos un Value Stream Mapping, ahí podríamos ver exactamente dónde está la fractura y dónde podríamos arreglarlo. Porque este sistema, esta manera de mapear procesos, pero bajo una lógica de flujo de valor, ¿no es cierto?, nos ayuda a ¿qué? A mirar situación actual y hacer una propuesta de esquema. Y trabajar sobre esa propuesta de esquema. Es decir, es lo que necesitamos, ¿no? Además, en el mapeo de procesos que usamos ahora, que todo el mundo dice que es lo máximo, ¿no es cierto?, identificamos el valor no añadido dentro de un proceso. En cambio, en el otro lado, en el Value Stream Mapping, identificamos el valor no añadido entre procesos. En un caso, en mapeo de procesos, las mejoras de procesos suelen ser pequeñas, pero muy fáciles. En el otro caso, en el mapeo de flujo de valor, las mejoras de los sistemas son significativas, pero claro, son difíciles de hacer. Pero tenemos que hacerlas. Hay temas que son difíciles, pero tenemos que hacerlo. Caso salud, caso educación. Tenemos que trabajar ahí con sistemas de flujos de valor para poder hacer mejoras. ¿Qué estamos esperando? ¿No es cierto? Bueno, etcétera. Entonces, acá tienen un ejemplo, ustedes lo pueden ver en la transparencia, es un ejemplo sencillito, ¿no es cierto? Donde se dan las 3 líneas, no sé si se puede ver mi cursor, está la línea del tiempo, acá. Los que han estudiado ingeniería, esto lo han estudiado de todas maneras, ¿no es cierto? Los que no, bueno, siempre hay tiempo para aprender. Acá está la línea del flujograma de los productos, de los procesos, ¿no es cierto? Y acá el flujograma de la información. Son 3 niveles que se manejan al mismo tiempo. Entonces yo voy viendo qué cosa estoy haciendo, en cuánto tiempo lo hago, qué información produzco, hacia el siguiente proceso,
las horas que tardan entre pasar de un proceso a otro proceso, etcétera, para poder tener una línea aproximada, una visión aproximada de lo que tenemos, ¿no? Acá es cómo se implementa esto. Tenemos que preparar el liderazgo de este tema, mapear la situación actual, ¿no es cierto? Diseñar la situación futura, crear el plan de transformación o el plan de creación de transformación, socializar y estandarizar y ir repitiendo cada 3 o 6 meses. Esto es hacer gestión pública. Esto es estar comprometidos con crear valor. Porque si yo voy a trabajar solamente en mapa de procesos, entonces al final yala, como jugábamos de chiquitos, ¿no? Yala, dola, ¿no es cierto? No, pues no estamos coleccionando figuritas. Lo que estamos haciendo es gestión pública y tiene que servirnos tenemos que hacer las cosas para que nos sirvan. Con esto podamos tomar decisiones. Lo que hagan ustedes es muy importante. No, la plata que entra de la gente, como ustedes pueden ver el gráfico, esta planta, ¿no es cierto? Yo tengo que ir, bueno, vamos a ver en qué lo vamos a gastar. Entonces lo que yo tengo que buscar es una eficiencia técnica. Y además tengo que buscar que haya producción. ¿Qué tanto voy a producir por cada unidad o input? Por cada sol. ¿Qué tanto voy a producir? ¿Tengo que producir más? Claro que sí. Y en relación de los outputs o de las salidas de los productos en general, ¿cuál es la efectividad o resiliencia? ¿No? ¿Cómo estos productos pues, me permiten lograr los objetivos que he decidido? ¿No es cierto? ¿Los logro o no los logro? Entonces, objetivos decididos y cómo estoy asignando esta eficiencia, cómo estoy entregando esta eficiencia. Entonces, este es un tema importantísimo para buscar eficiencia en el sector público, pero para una lógica de creación de valor. Perfecto. Si ustedes quieren ver, acá les dejo algunos ejemplos sobre este tema, que es muy interesante. Y tienen también en la mitad, miren ustedes, debajo del foquito, allí tienen un link para que ustedes vayan y revisen la página web donde podrán encontrar más información. Esto es por una fina cortesía del expositor. Muy bien. Entonces, hacer más con menos. Segundo tema. Un tema también interesante. Bueno, en el mundo, y esto no lo traigo porque soy anglófilo, simplemente lo traigo porque más se ha desarrollado en el ámbito de los países anglosajones, que son, dicho sea de paso, los países que tienen un mejor performance, un mejor desempeño en sus gestiones públicas, ¿no es cierto? Doing more with less significa hacer más con menos. Esa es la política de gestión en la administración pública. No hay otra. No es, me tienen que dar más plata para hacer las cosas que me están pidiendo, porque esto es algo nuevo y mi presupuesto es solamente para hacer esto. Bueno, olvídense, ya pasó eso. Eso ya pasó. Ahora tengo que hacer más con menos. Entonces, y tú me dices, no tengo plata. Yo te digo, ¿qué haces tú? Todavía memorando informes usando papel. ¿Qué haces? ¿Por qué usas papel? ¿Por qué no usas memorandos electrónicos, informes electrónicos? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo has hecho? Hoy en día, en el Perú hay entidades que usan informes electrónicos y memorandos electrónicos. SUNAT, Servir, la ENAP de Servir, no la Escuela Nacional de Administración Pública, donde soy docente. ¿No es cierto? Se puede hacer, pero eso requiere decisión. Pero sobre todo requiere una capacidad, una actitud de innovación. Y no la tenemos. Ojo, la Ley de Procedimiento Administrativo General hace más de 15 años te prevé las comunicaciones electrónicas. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué seguimos gastando en papel, en archivos y en esas cosas? Tanto hay entidades que tienen pues un tremendo archivo lleno de papeles. Si eso lo podemos tener en medios digitales. Ahí está la cosa. Tenemos que hacer más con menos. Y eso requiere una nueva manera de mirar las cosas. Entonces, acá he citado a Buckminster Fuller, ¿no es cierto?, que tiene una frase que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Él dice, to do more and more with less, and less until eventually you can do everything with nothing. Entonces, ¿qué significa eso? Siga, hacer más con menos, y eventualmente hacer todo con nada.
Qué interesante, ¿no? Porque esta lógica de hacer más con menos, hacer más con menos, sin menos y con menos, al final vas a llegar a decir, puedo hacerlo todo sin nada. ¿Y saben qué? Eso es ciudadanía, eso es cogestión, ese es empoderamiento ciudadano. Que la gente, que los actores sean responsables también. Y eso es un elemento fundamental en la administración pública y hacia eso estamos avanzando. Hay algunos ejemplos, ya en otra oportunidad les contaré, pero piensen en ese tema. Entonces, do more with less, hagan más con menos. Si ustedes ven acá, he puesto una figurita bien interesante, es una cucharita, ¿no es cierto? Esa cucharita tiene dos cosas, es una cuchara, pero también es un tenedor al mismo tiempo. Entonces yo no lo boto, tomo mi sopa, le doy la vuelta y después como mi segundo. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿cómo no se me ocurrió antes? Ese es el tema de la innovación. La innovación nos tiene que permitir crear, pero también importar prácticas que se están dando en otros lados. De eso vamos a hablar en un ratito. Muy bien. Y aquí les cito una transparencia, que es un tema importante, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estamos en un punto de quiebre, ¿no? Breaking point significa en castellano punto de quiebre, ¿no? Porque el ambiente actual, el ambiente que nos encontramos ahora, está caracterizado por estas cosas, ¿no? Porque tenemos una debilidad macroeconómica. Bueno, ahorita hemos recuperado la balanza comercial, o sea, el tema de las exportaciones e importaciones, ¿no es cierto? El Perú todavía sigue creciendo, pero no es que estemos pues en lo mejor, no estamos creciendo al ritmo de 6% como lo hicimos algunos años atrás, ¿no es cierto? El mundo está, todavía hay una incertidumbre, una gran incertidumbre sobre cómo serán las cosas. China no está creciendo como ha crecido a 10%, China ha bajado sensiblemente y eso se sintió en todas partes. ¿Ok? Además, tenemos el tema de los impuestos y también tenemos el tema de la austeridad fiscal. ¿Y eso qué hace? Ese tema, que una menor reducción de los recursos disponibles, ¿no es cierto?, pero las demandas de los ciudadanos, o sea, los citizen demands, esas demandas de los ciudadanos no han bajado tampoco, no se han reducido. Los ciudadanos quieren más ahora, quieren mejores servicios, quieren de mejor calidad, quieren que la cosa sea más agresiva, quieren mayores experiencias, una mejor experiencia al momento de interactuar con el Estado. Y entonces presionan para el tema de transporte, presionan por el tema de la salud, presionan por el tema de la educación, etc. Entonces, la sociedad demanda más de los gobiernos del aparato público y el aparato público tiene menos recursos. Entonces, ahí hay un punto de quiebre y eso es lo que ven ustedes en la transparencia, ¿no? De cómo se resuelve eso. Eso se tiene que resolver de una manera, ¿no? Se resuelve hablando con la información. Entonces, ya pasamos al tercer punto, valor público, teoría y práctica. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Ya les comentaba que para el valor público yo tengo que tener en claro varias cosas. Uno son los famosos stakeholders, los grupos de interés, los actores que de alguna manera están vinculados a nosotros, que tienen interés en lo que nosotros hacemos. Que hay una relación. Después tenemos el gobierno, los programas y las operaciones, y tenemos la inversión en tecnología. Son algunos elementos importantes. Pero acá, en esta transparencia, yo lo que quería un poquito era reflexionar sobre este tema del valor público. Porque en un inicio veíamos que el valor público es como usar los activos del gobierno para producir una sociedad buena y justa, ¿no? Así arrancó el concepto, ¿no? Vamos a usar los recursos del Estado para lograr una sociedad buena y justa. Pero en esa dirección inicial de valor público, el elemento, la palabra público es lo que los coloca en el desafío esencial. Porque lo que tenemos que buscar es valor para todos, no valor para alguien. Cuando el sector privado crea valor, lo crea valor para el cliente. Y ojo que hay muchos se confunden cuando hablan de valor público en el sector público, ¿eh? Hay algunos que
están medio desenfocados, ¿no? Yo creo valor público cuando genero beneficios, ¿no es cierto? Genero compromiso cuando me centro en crear valor para el colectivo, para la población objetivo, ¿cierto? Ahí hay un elemento importante e interesante. Entonces, mientras que el valor privado está asociado con la satisfacción de deseos individuales, el valor público tiene que ver con el logro de resultados sociales y no solo con la satisfacción del cliente final. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Se requieren que los servicios públicos sean claros, se requiere que la ciudadanía participe en el proceso para decidir cuáles deben ser estos objetivos. Ese es un tema importante. Eso tiene que ver con gobierno colaborativo, eso tiene que ver con agenda pública, etc. No se olviden la ecuación. Los que quieren ser candidatos a alcaldías, a gobernadores regionales, a próximo presidente de la República, tienen que entender que la agenda pública se construye así. Decisiones, demanda social que converse con la demanda social y la posibilidad de interés y la comprensión del estamento administrativo es un tema clave. Y se requiere también una voluntad colectiva para experimentar y buscar métodos mejores de los que usamos ahora. ¿Y eso qué es? Innovar. Muy bien. Entonces, los gestores públicos tienen que ver la mejor combinación de qué, ¿no? De la participación del gobierno, la entidad privada, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, la sociedad civil. Por ejemplo, el caso muy famoso, el de techo propio, ¿no? Techo propio era una política pública. Bueno, vamos a darle casa a la gente que puede tener acceso a la casa, pero no la tiene por altos costos de transacción. Entonces, ¿qué hicieron? Muy bien, el gobierno ponía una platita, pero para aquellas personas que habían sido diligentes en hacer ahorros, qué sé yo, el sistema financiero se prestaba para financiar, ¿no es cierto? Las constructoras también se matriculaban. Entonces, constructoras, sistema financiero, el ciudadano, el gobierno, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un conjunto de actores que están trabajando por diferentes intereses, dicho sea de paso, para una política pública que crea bienestar. Eso es una expresión de lo que es el gobierno colaborativo, de lo que es la articulación, pero para crear valor. Ese elemento es un tema importante. No todo lo podemos hacer en el Estado. O sea, no todo lo podemos hacer en el Estado. Necesitamos ir en esa dirección. Entonces, buscamos la eficiencia, sí, para satisfacer a los ciudadanos, para lograr los resultados sociales. Buscamos también equidad y justicia en la forma como los ciudadanos son tratados, en el logro de los resultados. Y también buscamos ganancias de productividad sobre el tiempo, eficiencia en la asignación, eficiencia técnica e innovación y mejora. Perfecto. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la relación que existe entre el famoso triángulo estratégico que planteara el profesor Mark Moore ya hace algunas lunas, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes la legitimidad, la creación de valor y la operacionalidad en la administración. Y esto tiene que ver con tres cosas: con servicios, con resultados y con lo que se conoce confianza entre los actores concernidos, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos al segundo tema. Y yo les agradezco realmente su participación. Yo estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta. A ver, yo veo algunas preguntas aquí, pero al final voy a poder absorber algunas de ustedes. Acá veo una que es interesante, ¿no? Me cuenta Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Que el Value Stream Mapping no es aplicable para la administración pública. Revisar los reportes de la OCDE. Bueno, justamente yo tengo un reporte de la OCDE que dice lo contrario. Entonces, veámoslo, ¿no? Sí es aplicable. Lo que pasa es que la herramienta, evidentemente, tienes que hacerse algunas adecuaciones cuando hablamos del sector público. Además, no te olvides,
Y no voy a hablar sobre el BSM necesariamente, voy a hablar sobre Michael Porter, ya hace un tiempo cuando él, en su libro Ventaja Competitiva, Competitive Advantage, él plantea, crea el concepto de cadena de valor. Hay cadena de valor hacia atrás y cadena de valor hacia adelante, hay cadena de valor hacia abajo. Entonces tú tienes tu cadena de valor como organización, tienes un proveedor que también tiene su cadena de valor y tienes un cliente que también tiene cadena de valor. Cuando tú articulas, integras las cadenas de valor, eso se llama sistema de valor. Y en la administración pública existe también sistemas de valor. Entonces, ¿quién toma las decisiones de las políticas? ¿El nivel nacional? ¿Quiénes son los que se encargan de elaborar los programas? Los ministerios, que también forman parte del nivel nacional, pero en correlato con los gobiernos regionales. ¿Quiénes son los que se encargan de operar, de implementar? Tal vez sean los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Ahí qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Ese es un sistema de valor y eso también se presta para trabajar un elemento de flujo, de mapeo de flujo de valor. Entonces, ahí hay un elemento que se puede manejar perfectamente, ¿no? Con cargo a conversar esto con mayor detalle, pero me parece muy bien, Eduardo, tu comentario. Me parece muy interesado además también, porque te felicito que conozcas el concepto del BSM. Perfecto. Además, hay otra cosa. Acá quiero tocar solamente 3 temas, ¿no? ¿Qué es innovar? Rescatar el concepto de estrategia y la innovación estratégica para terminar. Es una breve conferencia, a mí me han invitado solamente para hablar sobre un par de temas que tengan que ver con innovación y con valor público. Y yo estoy muy contento. Miren tantas cosas que ustedes están preguntando. La verdad que es interesante. Yo les agradezco. Aquí en este set el estudio estoy frente a varias cámaras y parece que estuviera hablando solo, ¿no? Como un loco, pero al otro lado están ustedes y me parece muy bien. Y gracias por estar aquí y además por el interés que tienen. Tenemos que comenzar a colocar temas, aunque esos temas cuesten, ¿no? El tema no es porque este dice que no y este dice que no. La cuestión es que el Perú necesita inteligencia. Esta palabra, ¿no es cierto?, que es una palabra muy importante. Necesita gente preparada, los jóvenes, ¿no es cierto?, que tengan ideas que nos permitan avanzar. Ya las ideas, ya estamos carentes de ideas. No puede ser que todavía sigamos pensando que la manera de hacer más eficiente la administración pública es integrar pues el plan operativo con el presupuesto. No puedes. Tenemos que comenzar a trabajar modelos que integren, ¿no es cierto?, todo el aparato público con la sociedad. ¿No es cierto? Ese concepto de gobierno colaborativo es un concepto importante. Mírenlo. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué es innovación? Bueno, acá sí tengo yo un sesgo. Y usted me va a decir, ¿por qué toca a esta persona en el sector público? No tiene nada que ver con el sector público. Para mí, sí. Este señor se llama Steve Jobs, ¿no? La innovación, nos dice él, distingue entre el líder y los que siguen, y los seguidores. Y esta es la primera lección que tenemos que tener claro en la innovación. En el sector público la innovación no va a caer del cielo, damas y caballeros. Tiene que haber gente que lidere la innovación. Gente con una actitud diferente, gente disruptora, gente que comience a colocar temas, gente que comience a decir, ¿y por qué no así? Y eso, ¿saben qué cosa es? En este momento, aquí en el Perú, es ser casi un héroe. Porque acá en el Perú, si eres CAS, si eres esto, pues tienes que hacer lo que tu jefe te dice. Sabiendo tú que de repente tu jefe no sabe nada, pero está ahí porque está ahí, ¿no? Entonces, no, pues, tenemos que comenzar a crear una administración pública en serio. El Perú lo necesita. Entonces, la innovación, en primer lugar, y esa es la primera idea que quiero lanzar, requiere liderazgo. Por eso es que hay algunas entidades que realmente hacen innovación y otras que no.
Entonces, es claro, las entidades que mejoran sus procedimientos, que crean valor, que hacen los servicios de manera diferente, que llegan con mayor profundidad, y gastando menos o con casi nada, allí hay liderazgo. Entonces, el liderazgo tendría que ser ejercido por la autoridad, ¿no es cierto? Pero hay que ver si la autoridad tiene esa capacidad y esa visión, ¿no? Y esa capacidad para transmitir la visión en toda la organización. Y acá hay otra, también de Steve Jobs. Si tú estás trabajando sobre algo excitante y que a ti realmente te encanta y lo quieres cuidar y lo quieres avanzar, tú no necesitas que te empuje nadie. No necesitas que nadie te presione. Porque la visión de lo que tú quieres lograr es la que te empuja a ti. Ese es el otro tema. El motor de la innovación está dentro de ti. Entonces, eso exige compromiso. Eso exige un sentido de trascendencia. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, queridos amigos, es que no va a haber innovación en el sector público si no trabajamos con la gente. ¿Y cómo es trabajar con la gente? Gestión del talento. ¿Y qué más? Gestión del cambio. Entonces son dos elementos importantes. Gestión del talento humano y gestión del cambio son dos elementos importantes que tenemos que hacer en la administración pública. A ver, díganme ustedes qué se está haciendo sobre eso. ¿Qué se está haciendo sobre eso? ¿No? La gente, mucha gente, y sobre todo en nuestro querido país, está dispuesta a darlo todo por una idea, por una tierra prometida. Está dispuesta a darlo todo porque eso le hace feliz. Responde a su fuero interno. Y cuando digo esto, ese es el motor fundamental de los innovadores, ¿no? Aquellas personas que son empujadas hacia adelante por la visión que tienen. Entonces, tú tienes esa visión. ¿Cuál es la visión que tienes de tu entidad, de tu sector? ¿Qué es lo que quieres lograr? Pero si no quieres lograr nada, simplemente a ver qué cosa hay, cuántos expedientes tengo que hacer, bueno, ahí hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos. Y acá hay una tercera frase de Steve Jobs en materia de innovación que también me parece importante. Pero la innovación, nos dice, viene con la gente con la cual te encuentras en los pasadizos. Cuando estás caminando, se te ocurren ideas. O cuando nos llamamos a las 10:30 de la noche, ¿no es cierto? Para hablar sobre una nueva idea que ha ocurrido. Y esa actitud permanente, esa compartir, esa sentimiento y esa cultura tiene que ser de toda la organización. Porque innovar no significa hacer grandes cosas, grandes cambios. Se innova en todas las dimensiones, en la dimensión operativa, en la dimensión táctica, en la dimensión estratégica. Innovan los gerentes, pero innovan también los prestadores de los servicios. Es decir, la innovación la hacemos todos. No puede haber una oficina de innovación, porque ahí condenamos a la innovación. La innovación la hacemos todos. Supone que eso sea adaptado como una categoría, como un valor de la organización. Entonces, ese es un elemento importante. Tenemos que trabajar con la gente. Muy bien. Hay un ejemplo que pone Steve Jobs, pero ya no hay mucho tiempo. Y acá está el ciclo de la innovación. Toda innovación empieza por ideas, ¿no? ¿Y sobre qué tiene que ver la innovación? Tiene que ver sobre procesos. Vamos a mejorar procesos. Tiene que ver innovar en servicios, cambios, adecuaciones, ¿no es cierto? Nuevas maneras de hacer las cosas. Tiene que ver con el marketing, ¿no es cierto? Mirar nuevas maneras de coger, de captar las necesidades, las expectativas de los clientes, de sorprender a los clientes, etc. Tiene que ver con el modelo de negocio, con la realización, ¿no es cierto? Con la manera de intervenir, ¿no? Con la estrategia. Y tiene que ver con los productos, se puede innovar en los productos. Entonces hay dimensiones, polígono, ¿no es cierto? Hay dimensiones de la innovación. Entonces tú defines, descubres, desarrollas y entregas, ¿no es cierto? Definition, conceptúas,
descubres, estableces un prototipo, desarrollas, desarrollas, delivery, entregas, ¿no?, los servicios de una manera diferente. Y esto es un círculo que te lleva hacia arriba, ¿no es cierto?, que es un elemento fundamental en la administración pública. Bueno, acá hay otro esquema un poquito más interesante. Yo siempre respetando los derechos de autor. Aquí a la mano izquierda ustedes pueden ver también este link donde pueden tomar esa transparencia que me parece espectacular. Perfecto. Y la OSD también te establece un marco para la innovación, ¿no es cierto?, que tiene 4 campos. 4 campos: el empoderar a la fuerza de trabajo, que es el campo de acá arriba. El otro campo es de generar y mostrar conocimiento, ideas, ¿no?, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? La revisión periódica del diseño organizacional, y acá es un elemento importante, que la organización y la estructura no depende de los procesos. Ojo, esa también es otra mentira que nos han dado. La estructura depende y los procesos dependen de la estrategia de la realización. Y eso no lo digo yo, que soy un mortal, ¿no es cierto? Eso lo dijo hace ya mucho tiempo el maestro Chandler, al cual me voy a referir en un ratito. Primero es la estrategia, después todo lo demás. Primero es cómo te vinculas, cómo se vincula la organización con el entorno para lograr los objetivos que persigue. Y después, lo demás. La estrategia determina la estructura. La estrategia no persigue a la estructura. Es la estructura la que debe perseguir la estrategia. La estrategia es un elemento flexible que debe permitir adecuar, adaptar a la organización hacia, ¿no es cierto?, los objetivos, hacia el logro de los objetivos que ella tiene que cumplir. Entonces, ¿qué cosa es lo que se debe innovar, no? La innovación es mucho más que creatividad. Es pensar distinto, generar ideas. Es acerca de construir negocios, así como en negocios privados, en negocios públicos, ojo, de una manera disruptiva, diferente, que rompe esquemas, que no es lo mismo, que lo haces de otra manera, con otras cosas, ¿no es cierto? ¿No? Y cerrando el proceso creativo, pero con la capacidad de volverlos a hacerlo real. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo en esta dirección. Entonces, el conocimiento puede ocurrir sobre una nueva organización, una nueva interfaz con el cliente, una nueva manera de relacionarme con el ciudadano, ¿no es cierto? Puede ser un nuevo proceso de producción o de provisión, de entrega, de distribución del servicio, o un nuevo producto, bien o servicio. Sobre esto hay millones de ejemplos. Espero que les haya gustado esta clase. Me encantaría seguir conversando con el tema, pero yo les digo que allí hay unos links que ustedes pueden utilizar. Ahí está el tema planteado. La estrategia es la otra cosa, ¿no? La estrategia es la cenicienta de la administración pública peruana. ¿Dónde están las estrategias, por favor? No pueden haber estrategias pues que sea de un solo renglón, de una sola línea. ¿Quién les ha engañado? Las acciones estratégicas que están en los planes son las estrategias. Oye, por favor, antes de decir eso, piensa un poquito. Oye, no, la estrategia, he citado algunos ejemplos de algunos maestros. Este de aquí es el maestro Chandler, Alfred Chandler, que es uno de mis favoritos, junto con Henry Misberg, junto con los profesores Kaplan y Norton, junto con C.K. Prahalat, junto con el maestro Kim y Merbull, que plantean la famosa estrategia de Océano Azul, y Prahalat, la VOP, que es la estrategia de base de la pirámide, tan importante en el sector público. Usted me puede decir, ¿se utiliza en el sector privado? Sí, pero también se utiliza en el sector público y hay buenas y maravillosas experiencias sobre eso. Lastimosamente en nuestro país, en estrategias estamos todavía empezando, ¿no? La cultura del control, de ordenar las cositas sobre lineales, ¿no es cierto?, de no mirar cómo funciona toda la organización, no integrarla, pues todavía sigue, ¿no? Aún con gestión por procesos seguimos estamos trabajando por compartimentos estancos y eso, ¿saben qué? Eso no debe ser.
todavía seguimos alentando la fractura, seguimos alimentando las viejas disfuncionalidades del modelo burocrático tradicional, y eso creo que es un elemento que tenemos que avanzar. Muy bien, Chandler, acá es un tema interesante, ¿no? Unless structure follows strategy, inefficient results. Ahí hay un tema interesantísimo, ¿no es cierto? O sea, la estructura, ¿no es cierto?, no puede perseguir la estrategia, pues. Entonces, la estrategia es la que marca el paso, la estructura lo sigue, la estructura se reacomoda, ¿no es cierto?, frente a la estrategia. Ahora la cuestión es preguntarnos, ¿y cómo hacemos estrategia en el sector público, no? Si hablamos de las estrategias en general, podemos utilizar a Porter, claro que sí. Michael Porter plantea este concepto más enfocado en el sector privado que en el sector público, pero igual, ¿no? Un poquito para entender cómo va la cosa. Yo puedo hacer estrategias por diferenciación o de costos, ¿no es cierto? Y ahí puedo ir si de costos es ser líder en costos o enfocarnos en costos, o diferenciación también en liderazgo o diferenciación en el foco, también podría ser un tema. Allí el elemento fundamental es: voy a atraer a la gente por menor costo, va a ser mi producto diferente, me voy a enfocar en un segmento de la población. En el sector público también tenemos estrategias y también nos enfocamos en segmentos, ¿no? La población de 0 a 5 años extrema pobre, eso es un segmento, ¿no? Diferenciación también, ¿no? Porque me interesa este tipo de servicios para cierto sector de la población, ¿no es cierto? Etcétera. Costos, reducción de costos también puede ser, pero las razones por las cuales hacemos eso no tienen que ver con profits, o sea, no tiene que ver con beneficio, con utilidad. Lo hacemos por crear valor, por resultados, por razones de eficiencia operacional, por razones de creación de valor. Y eso es un tema importante. Este cuadrito es un elemento interesante, así nos plantea el maestro Henry Mintzberg lo que son las estrategias. La gente acá en el Perú cree que las estrategias tienen que estar en un plan. La mayoría de las estrategias surgen de abajo hacia arriba, como patrones, Hay instituciones que tienen estrategias aprobadas en su plan estratégico, sí, pero funcionan con las estrategias que son patrones organizacionales, que no están escritos. Es interesante. Henry Mintzberg fue el primero que te habla, ¿no?, entre otras cosas, de las 5 P's de la estrategia. La estrategia es la manera como intervenimos en la realidad. Hay un concepto que me parece interesante, ¿no es cierto? Es cómo, ¿no es cierto?, cómo la organización se vincula con su realidad. Y convendría ver este famoso tema de las 5 P's de la estrategia del profesor Henry Mintzberg. Entonces, acá si vemos aquí en mi pizarrita que tengo acá, que me ha gustado mucho, ustedes pueden leer, a ver, un autor para la casa, el maestro Henry Mintzberg, así se llama, Mintzberg. Hay un texto disponible en internet que lo pueden bajar, pueden leer La estrategia y el elefante. Es maravilloso y ahí pueden ver cómo es. También pueden leer las 5 P's de la estrategia. Y también pueden ver, ¿no es cierto? Y también pueden ver un artículo que escribió muy interesante. Se llamaba repensando la planificación estratégica. Esto es Rethinking Strategy Planning, así. Bueno, la primera parte está en castellano, la podrían ver ustedes porque es un tema importante. Después, sobre estrategia, tienen que leer de todas maneras al profesor Michael Porter, ¿no? Su libro es Competitive
advantage, o ventaja competitiva, perdón, ventaja competitiva. Michael Porter, él es el creador del concepto cadena de valor, que hoy día se ha degradado acá en el Perú, porque acá en el Perú cadena de valor entendemos otra cosa, que es una definición que ha sido hecha a propósito del presupuesto para mirar un poco la relación de causalidad entre insumos, actividades, productos y resultados, pero que es un tema lineal. Eso no tiene nada que ver con el concepto de cadena de valor en Michael Porter. Este es el que vale, cadena de valor, y él también acuña el concepto de sistema de valor, tan importante para trabajar un modelo de intervención a nivel de Estado. Ya, ahí tienen dos, pero además ustedes pueden tener otro gurú, es el señor C.K. Prahalad. Prahalad, así se escribe, Prahalad, ¿no? Y a Prahalad pueden ver VOP, la estrategia Base of the Pyramid. Esto de acá es importante, ¿no? Base de la pirámide. Base de la pirámide. La estrategia base de la pirámide. Y también pueden ver a los profesores Kaplan y Norton. Kaplan y Norton, ¿no? Donde ellos plantean el famoso esquema del Strategy Map, ¿no? El mapa estratégico, tan importante para construir luego el Balance Scorecard. Este es un libro imperdible, ¿no? Y si quieren, y si tienen tiempo, porque ahí también hay un tema importante, pueden ver o revisar el famoso libro de Kim, los profesores Kim y Melbourne, se llama la estrategia de océano azul. Este libro todavía está en librerías, cómprenlo, no es tan caro, se acaba. Acá en el Perú lo que menos vienen son libros buenos. Estrategia de océano azul es un tema imperdible. Muy bien, entonces la estrategia es un tema importante. Acá cito algunos ejemplos en el PowerPoint, ¿ok? Y nos quedamos con la innovación, que es un elemento fundamental ya para terminar, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con trabajar al potencial humano. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su participación. Hay 2 lecturas ahí. Y yo quisiera también pasar a absolver algunas preguntas que ustedes me han hecho. Acá voy a ver algunas preguntitas. Eduardo me pregunta, ¿qué opina que CEPLAN haya eliminado la fase prospectiva en su directiva general? A ver, lo que pasa es que la fase prospectiva, te voy a dar una opinión personal, estimado Eduardo. La fase prospectiva es una fase compleja, que requiere una preparación fuerte y que requiere un perfil también interesante, importante, de las personas que lo hagan. Y ese tema de la prospectiva por sectores o por escalas territoriales, creo que debería ser un trabajo que lo realice la propia organización, el propio CEPLAN, ¿no? ¿Por qué? Porque la prospectiva tiene que ver con tendencias, con megatendencias, con elementos que son provocadores de cambio, ¿no? Además hay diferentes metodologías en esta línea de la prospectiva. Una de ellas es la que asumió como metodología oficial el CEPLAN, ¿no es cierto?, que me parece importante y me parece razonable, pero que exige un perfil y una condición en el equipo técnico que no todos lo tienen. Más bien, CEPLAN podría generar los insumos, ¿no es cierto?, que podrían utilizar las diferentes entidades públicas de diferentes niveles, ¿no es cierto?, para trabajar sus esquemas estratégicos. Así que ese es un... Ahora, si tú lo quieres hacer, si hay entidades que lo quieren hacer o ajustar, sería bueno, ¿no? Las perspectivas, el hecho que salga de la directiva ese plan,
no significa, como fase, no significa que no sea necesario hacer. Yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a reducir la incertidumbre, ¿no? Si hablamos en términos de planificación estratégica, un elemento importante es reducir la incertidumbre. Jamás la vamos a eliminar. El plan no lo dice todo ni lo puede prever todo, ¿no? Eso lo dijo el maestro Henry Mintzberg cuando habla de las 3 falacias del planeamiento estratégico, ¿no? Pues llega a decir que la planificación estratégica es como oxígeno para el retardo mental. Fíjense ustedes, la mala planificación estratégica, ¿no? Que es un poquito lo que en algunos casos tenemos acá en el Perú, ¿no? Pero la idea es recuperar y revalorar el verdadero sentido, ¿no? De la planificación estratégica. Es la capacidad para adaptarte al entorno sin perder de vista tus objetivos. Y eso tiene que ver con una lucha que tienen las organizaciones, ¿no? Casi de selección natural. Tienen que adaptarse a los cambios. Entonces la pregunta es, ¿el sector público se ha adaptado a los cambios? Después de cuándo empezó la planificación estratégica en nuestro querido país, 2002, recuerdo, hace 15 años. ¿El sector público se ha adaptado a los cambios del mundo? ¿Estamos usando las tecnologías de información? ¿Por qué seguimos usando memorandos si tenemos WhatsApp? Te pregunto. Entonces, ahí hay un elemento clave. No es más fácil usar WhatsApp para tener una reunión de 4 o 5 personas en lugar de estar trasladándonos todos a un solo lugar, perdiendo tiempo. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, cuando hablamos de estos temas, innovación, cuando hablamos en este tema de estrategia, de gestión estratégica, estamos hablando de futuro, es un tema importante. Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver. Me parece aplicable por encima, a ver. Sí, creo que Wander, tú le respondes a Eduardo, dices que te parece aplicable por encima de buenas opiniones, nuestra realidad es aparente. Bueno, sí, este tema del BSM es una herramienta muy importante. Yo le sugiero que la aplique. ¿Ya? No hay peros. Las complejidades, en algunos casos hay complejidades, pero se lo dice este docente que ha hecho estas cosas en la administración pública. Así que en cualquier momento, creo que ahí en la presentación está mi correo. En cualquier momento encantado de poder conversar sobre esto, pero esto es un tema importante. Esto no es fácil, es complejo, pero es necesario para que Perú salga adelante. O sea, necesitamos crear una masa crítica y yo estoy muy contento que a ustedes, estimados amigos, les guste este tema. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Se pueden tener muy buenas ideas de innovación, pero vamos a quienes están arriba, quienes deben ser capaces de incentivar la innovación. Tiene mucha razón, Bilda. ¿Cómo estás? Sí, claro. O sea, ya lo hemos dicho. La innovación requiere liderazgo. Y además debe ser parte de la cultura. La innovación es tarea de todos. Todos somos innovadores. O sea, ese es el tema. Condenamos la innovación cuando solamente nos dedicamos, creamos una oficina. El día que creemos una oficina de innovación en cantidad pública, adiós a la innovación. Como fue en el caso de calidad. El día que creamos la oficina de calidad, entonces todo lo que tiene que ver con calidad es problema de la oficina de calidad. No, pues calidad también es de todos. Básicamente también lo que están concentrados en la entrega de servicios al ciudadano. En fin, ese es un rollo que vamos a ir viéndolo, si es posible, en otras oportunidades. Espero que haya sido de su interés. No es teoría, hay mucha práctica detrás y muchas experiencias. En algún otro momento vamos a tener la oportunidad de poder conversar sobre eso. Gracias amigos y amigas, para mí ha sido como siempre un honor de estar aquí y ya nos vemos. Y como siempre, Julio César Puntrano Suárez se despide, deseándoles que pasen un buen fin de semana y además a luchar por la justicia. Gracias.